Economía en directo, América de France 24. Juan Pablo Lucumí, conmigo en el estudio. Juan Pablo, bienvenido. Ya llegamos al viernes, finalizando semana movida en Reino Unido, ¿no? Y comenzamos en ese país porque hay cambios drásticos en el Ministerio de Economía. ¿Qué se sabe hasta el momento? Pues Raúl, buenos días. Los medios británicos inicialmente, como la BBC o The Times, revelaron que lo más seguro es que hoy salga de funciones de la cartera de finanzas su actual titular, Kwasi Kwarteng, que tiempo después lo confirmaron. Esto luego de semanas turbulentas para Kwarteng, pero también para la primera ministra, quien acabó de cumplir su primer mes en el cargo, pero que ha tenido que enfrentar fuertes críticas cuando ambos impulsaron un proyecto llamado mini presupuesto que incluye un aumento del gasto fiscal y recortes de impuestos. Lo polémico de todo esto es que hubo poca explicación de cómo se financiaría el plan y el Fondo Monetario Internacional recomendó a Reino Unido revisar dicho mini presupuesto. Además, el Banco de Inglaterra tuvo que invertir en la situación y tuvo que meter la mano en todo esto. Sumado a todo lo demás, recordemos que esto trajo una caída histórica de la libra esterlina en los mercados y que esto lo estuvimos reportando aquí muchas veces. Le costó el puesto, Juan Pablo, entonces, al ministro de Economía de Reino Unido. Ahora sí, hablemos de algunos rumores que están afectando bastante a los mercados mundiales y es la llegada de una posible recesión mundial por todo lo que está pasando, por la pandemia, en fin. A nivel bursátil los ha afectado constantemente y lo hemos estado reportando aquí muchas veces. La recesión se le considera el decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Expertos dicen que se registra una recesión generalmente cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante 2 trimestres consecutivos. ¿Pero qué podría causar este decrecimiento? Pues la verdad, Raúl, existen varios factores, pero para el caso puntual de este año, lo que podría causar una recesión para 2023 sería la elevada inflación que ha registrado muchos países de manera consecutiva, las políticas monetarias que adoptan algunos gobiernos, las secuelas económicas de la pandemia del COVID-19, que muchos expertos le han llamado a esto el efecto rebote, y este año en particular la guerra en Ucrania, que afectó las cadenas de suministro y causó desabastecimiento. Finalmente, algo que no se puede sacar de la ecuación es los precios de la energía, que también lo hemos discutido muchas veces aquí. El equipo de economía de France 24, junto con nuestra compañera Alba Santana, habló previamente con Ilan Golfan, director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Él nos dio la definición exacta de lo que es una recesión y lo que puede esperar para las economías mundiales el próximo año. Bueno, recesión significa que el crecimiento de la actividad del PBI es menor y se va cayendo. La recesión, la verdad, es un crecimiento negativo. Para el ciudadano común significa que hay menos empleos, en el sentido de que si tiene que buscar un empleo nuevo, va a tener más dificultades y algunos van a tener que perder su empleo porque no hay tantas oportunidades como teníamos antes. Eso pasa en momentos a donde hay momentos de ajuste en la economía, que es lo que creo que va a pasar el próximo año. No creemos que vamos a tener una recesión negativa, pero vamos a tener una desaceleración, que la diferencia es que no se crean tantos empleos como antes. La recesión es cuando los empleos empiezan a perderse, la gente empieza a perder sus empleos. O sea, una recesión técnica es un PBI negativo en 2 trimestres. Juan Pablo, también se conoce que la recesión podría afectar primero a las grandes economías, como por ejemplo Estados Unidos, China y algunos países europeos. ¿Qué pasaría en nuestra región? Pues sería un efecto completamente particular que nos lo explicó nuestro invitado. Incluso desde la guerra en Ucrania, cuando llegó el desabastecimiento en algunos países de Latinoamérica, en realidad se vio beneficiada nuestra región de esta situación, empezó a exportar mucho más de todas estas materias primas que necesitan muchos países de Europa y Asia y que acá son muy ricas. Algo parecido podría pasar con la llegada de una recesión, sobre todo con el fortalecimiento del dólar que cada vez es mayor. Escuchemos. Cuando el alza de los precios significa que los productos que estos países están exportando generan más dólares, generan más recaudación. Y eso es bueno para el balance de pagos
tienes más dinero, tienes más reservas, puedes importar más y además tiene un impacto en la economía, que la economía se queda con mucho más capacidad de consumir, de invertir en ese momento. Entonces, lo que llamamos nosotros un shock de términos de intercambio positivo. Y eso es lo que pasó a los que venden las commodities la pueden vender a un precio mayor. Eso al final beneficia a toda la economía. Si llega esta recesión, Juan Pablo, ojalá que no, ¿quiénes podrían estar preparados para esta crisis? Y además, ¿qué deberían hacer los gobiernos? Pues Raúl, nuestro invitado del Fondo Monetario Internacional nos explicaba que lo importante es tener instituciones sólidas, que las políticas fiscales y las políticas monetarias de los países vayan en sintonía con la situación de la economía del país, que sigan los parámetros comunes o más usados para controlar la inflación, que también los hemos mencionado aquí, como el aumento de las tasas de interés, y que no se desborden con el gasto público, sobre todo con los mercados que ya están casi completamente recuperados de la pandemia del COVID-19. Esto fue lo que nos dijo. Lo más importante es que tengamos capacidad de recaudar más en países que tienen la recaudación baja para poder tener los servicios públicos adecuados a las poblaciones. Entonces, en muchos países los recursos que se tienen son muy bajos comparados a los países del mundo. En estos países se necesita recaudar más para poder tener mejores bienes públicos. Y hay varias formas de hacerlo y un sistema más progresivo, o sea, un sistema que protege, que tiene protección a los más vulnerables, es mejor en términos equitativos, pero también en términos de la pobreza. Juan Pablo, muchísimas gracias por toda la información económica. Más adelante, por supuesto, más. Así es, Raúl, seguiremos atentos de lo que pueda pasar con una recesión global. Gracias a Juan Pablo. Nosotros pasamos a saludar a Umar Sam con toda la información de los deportes.